Lo primero que voy a decir, que haciendo mío las palabras de la senadora Odarda, de nuestro interbloque, voy a continuar algunos elementos que creo que son importantes. Por segunda vez en la historia contemporánea, la aventura del proyecto neoliberal termina en una hambruna, termina en desnutridos, termina en una tasa de indigentes enorme y hoy 5 millones de argentinos comen una sola vez por día. El 2001, todos recordarán cómo terminó aquello. Esta vuelta está terminando con bastante similitud, aunque no se expresa en las formas que se expresaron en el 2001. La tasa de desocupación es enorme. Recién el senador Lovera recordaba que son más de 300.000 los despidos. El endeudamiento nacional es poderoso. Acá pagamos, fíjense, 3.500 millones de pesos diarios, 3.500 millones por día de los servicios de la deuda. Si algo expresa la política nacional de estos tiempos, es la deshumanización. Los valores y los derechos humanos no están en el primer rango. Hablamos de los que tienen hambre y de los desnutridos como cifras. No puede haber mayor fracaso en un país, mejor dicho, en un gobierno, que tener los índices de pobreza que tiene la Argentina, siendo un país productor de enorme riqueza alimentaria. Entonces, señora presidenta, de pronto, claro, nos asustamos, o el Congreso se asusta y vota por la presión social, vota una ley que tiene sus límites y que quizás no sea del todo justa, pero la vota sin la debida discusión. Así pasó en diputados y así está pasando en el Senado, es normal. A nadie se le ocurriría empezar a hacerle modificaciones, porque la urgencia no es un artículo más o menos, sino la urgencia es que es hoy, el hoy, pueda salir esta ley, sin que vuelvan diputados y empecemos en ese giro. Pero por supuesto, hay muchas injusticias, hay muchas desigualdades. El senador Mayans le puso la lupa y 70 o 80% va para satisfacer las urgencias de la provincia de Buenos Aires en esta materia. Entonces, todos estos son problemas que no podemos olvidarlos. La alimentación es un derecho garantizado universalmente por los pactos internacionales, por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por la FAO en las Naciones Unidas, inclusive por la Constitución Nacional nuestra, el artículo 14 bis, tiene un párrafo que es extensivo a este problema del hambre. Pero el hambre no espera. Todos sabemos que el niño, hasta los 6, 7 años, va desarrollando su corteza cerebral, la computadora para toda su vida, y que si no tiene la cuota de proteínas que le pide su organismo, crecerá
con deficiencias neurológicas y en su inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo sabemos todos. Esto es un crimen del cual no se habla. Debería ser un delito muy grave que tengamos semejante mancha del hambre. Entonces, señor presidente, también esto se produce al final del mandato que comenzó en diciembre del 2015. Y en estos años nos hemos cansado de marcar las deficiencias y de alertar hacia dónde iba esta dirigencia que parecía que iba a triunfar al galope en medio de la noche. No nos podemos olvidar que la sucesión de despidos del año 16 movilizó a todas las centrales sindicales que vinieron a esta casa y dijeron con todas las palabras que al menos había que poner un respiro de 6 meses. La ley salió, pero fue vetada con un cuento que tenía más que ver con el cuento del tío que con un argumento serio. Las inversiones van a llegar en el segundo semestre. Todos recuerdan esto, y la ley fue vetada. Y el proceso de despidos más el endeudamiento fue constante en estos años. Alguno puede olvidarse del plenario de comisiones donde aquel ministro de Economía, Prat Gai, perjuraba que lo único que se iba a endeudar la Argentina era en 12.500 millones de dólares. No se habrán olvidado de esto, porque antes de que terminara el primer año ya estábamos cerca de los 30.000 millones de dólares y llegamos hasta 37.000 millones de endeudamiento nuevo en un año y medio, sin que pasara por el Congreso Nacional, violando o burlándose de la Constitución Nacional. Pero acá lo discutimos, hubo proyectos que volvían a recordar que el endeudamiento, los créditos, esto es materia que la tiene que tratar el Congreso de la Nación. En fin, lo que se ha vulnerado en estos años, señor presidente, es el contrato social o el acuerdo social, como lo querramos llamar. Permitimos los tarifazos, un verdadero delirio que nos llevaba a que las pymes, los comercios y ese 80% de argentinos que gana menos de 30 o 35 mil pesos, con un sueldo mínimo de 12.000, que no llega ni a 13.000, el 80% de los argentinos sin poder pagar la electricidad. Entonces, permitimos no solamente un gran endeudamiento, sino que miramos para otro lado sabiendo que lo que entraba se iba por la puerta giratoria, la fuga de capitales. Bien decía el creador del mayor hospital de niños de la Argentina, el doctor Garrahan, que la desnutrición, la pobreza, no son enfermedades. No son enfermedades. Son el resultado del proyecto del modelo político que aplica
una nación. Y que el combate contra la pobreza y contra la desnutrición es un combate que debe comprometer en recursos prioritarios a toda la nación. Entonces, señor presidente, frente a la práctica del cinismo que en estos años llegó a límites que no nos imaginábamos, como son las declaraciones últimas de algunos dirigentes que estuvieron acá y se fueron, y otros que gobiernan cuando se refieren al hambre y a las consecuencias del hambre. Hemos escuchado todas las variantes del embuste, del engaño y del cinismo en estos años. Entonces, señor presidente, yo celebro que acompañemos con nuestro voto y cuanto antes surja, se apruebe este proyecto, y que la materia de comenzar a dar vuelta a la página para que pueda ejecutarse en la Argentina un proyecto auténticamente democrático y digno, un proyecto político que no nos avergüence ni nos exija prácticas de cinismo. Es lo que todos deseamos. Muchas gracias, señor presidente.